10. Los arsenales de Saddam. Los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington han modificado los cálculos sobre las características de las futuras amenazas terroristas. Desde el ataque con aviones comerciales contra las Torres Gemelas y el Pentágono, la idea de que un grupo de fanáticos pueda adquirir y utilizar armamento nuclear, biológico o químico ya no es impensable. El final de la Guerra Fría fue interpretado en su día como una oportunidad para reducir la amenaza de estos armamentos, habida cuenta de que también se puso término a la carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos superpotencias nucleares. Pero no ha sido así. Han aparecido nuevos desafíos y otros escenarios. En los años 60 del siglo pasado, estudiosos de las relaciones internacionales calcularon que el inicio del siglo XXI podría haber unos 40 estados con capacidad para poseer armamentos nucleares. La realidad les ha corregido. En el mapa actual solo hay 8 o 9 países, si se incluye a Corea del Norte, que disponen de este equipo de armas. Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Gran Bretaña, Israel, India y Pakistán. Sudáfrica y 3 antiguos miembros de la Unión Soviética, Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania, han renunciado a tenerlas. Este relativamente modesto número de potencias nucleares se debe, al menos en parte, al éxito de los esfuerzos internacionales para evitar la proliferación de la tecnología relativa al armamento nuclear. A principios del siglo XXI, sin embargo, el avance puede estar en entredicho. Irak, por ejemplo, no tiene la bomba atómica, pero sus esfuerzos por poseerla han subrayado en los últimos años el tamaño de las lagunas existentes en el sistema de control internacional. La situación comenzó a cambiar en mayo de 1998, cuando las pruebas nucleares realizadas por la India, su primera prueba nuclear, sin embargo, se produjo en 1974, y por Pakistán, anunciaron al mundo de forma inequívoca la ampliación del club atómico. La conducta de indios y pakistaníes invita a los analistas a pensar cómo será un mundo con 10 o 20 potencias nucleares. La gran preocupación estadounidense es Oriente Medio, donde Israel es la única potencia nuclear. Sin Irak o Irak llegaran a disponer de armamento atómico, la nueva situación supondría un cambio sustancial en el equilibrio de poder en la región. Los servicios secretos occidentales siempre han demostrado una particular preocupación por Irak. El servicio de inteligencia alemán, el BND, estimó a principios de 2002 que Irak podría estar en condiciones de construir armas nucleares en el plazo de 3 a 5 años si contaba con ayuda exterior. Todas las potencias nucleares, con la excepción de Estados Unidos y Rusia, utilizan tecnologías procedentes de otros países, de quienes la obtienen o la han obtenido legal o encubiertamente, por lo que el próximo miembro del club nuclear necesitará ayuda exterior. Esta es una de las razones por las que Irak se ha convertido para Estados Unidos e Israel en una prueba contra la proliferación nuclear, dado que Irak no ha ahorrado medios en el pasado para procurarse la necesaria tecnología. Washington está convencido de que ha continuado actuando así desde su derrota en la Guerra del Golfo. Cuando el régimen de Bagdad aceptó en febrero de 1991 los términos del alto el fuego en la Guerra del Golfo, Saddam Hussein se comprometió a desmantelar o inutilizar todo su armamento de destrucción masiva. La prohibición de la ONU se extendió a la fabricación y almacenamiento de 4 tipos de armas: sistemas de misiles, química, biológica y nucleares. Pero 7 años después, en diciembre de 1998, los inspectores de la Primera Comisión Especial de la ONU para el Desarme de Irak, UNSCOM, pusieron fin a sus inspecciones como protesta por las tácticas obstruccionistas de Bagdad. Desde entonces, dicen los expertos estadounidenses, Saddam Hussein ha podido hacer y deshacer a su antojo. El líder iraquí negó a fines de noviembre de 2002, cuando los inspectores regresaron a Irak, que poseyera armamentos de destrucción masiva. Desde 1991, los inspectores de la ONU han supervisado la destrucción de centenares de misiles y cohetes que el régimen iraquí había asegurado que no existían o que habían sido destruidos. Los inspectores han certificado en el último decenio la destrucción de unas 27.000 bombas y obuses químicos e inutilizados, 30 cabezas químicas para misiles Scud y unas 600 toneladas de agentes químicos utilizados para la fabricación de gas mostaza, así como unos 1.000 instrumentos susceptibles de ser utilizados en una guerra química. Al-Mutana
El principal complejo de producción y desarrollo de armamento químico fue prácticamente destruido por la coalición internacional en la guerra de 1991. La instalación fue desmantelada y cerrada cuando aún era perceptible la existencia de gas mostaza. Los inspectores de la ONU también controlaron la destrucción de la planta de armamentos biológicos de Al-Aqam en 1996, un año después de que los oficiales iraquíes admitieran, después de 4 años de reiteradas negativas, su existencia. Y el descubrimiento de diversos giroscopios, el principal componente del sistema de guía de un misil, en unas instalaciones próximas a la frontera con Jordania, demostró en 1995 que Bagdad estaba intentando incrementar el radio de acción de sus misiles. Los primeros misiles del ejército iraquí fueron adquiridos a la Unión Soviética en 1973, después de la guerra árabe-israelí del Yom Kippur, en la que el régimen de Saddam Hussein intervino activamente. Eran misiles del tipo Scud, con un alcance máximo de unos 300 kilómetros, que en breve plazo fueron modificados. La versión se denominó Al-Hussein, para que fueran capaces de superar los 600 kilómetros, un radio de acción que sitúa a Tel Aviv a tiro de Bagdad. Cuando Irak e Irán firmaron el alto el fuego que puso fin a la guerra librada entre 1980 y 1988, los misiles Al-Hussein y el uso de armamento químico fueron considerados por Bagdad como los factores que le habían proporcionado la victoria sobre Jomeini. La resolución 687 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el 3 de abril de 1991, 72 horas después de la derrota iraquí en las guerras del Golfo, estipuló que Irak debe aceptar incondicionalmente, bajo supervisión internacional, la destrucción, traslado o inutilización de sus armas de destrucción masiva, misiles con un alcance superior a los 150 kilómetros, así como las correspondientes instalaciones de producción y equipamiento. El 6 de abril de 1991, Irak aceptó la resolución 687 y 12 días más tarde permitió el acceso de los inspectores de la ONU a determinadas armas químicas y misiles de largo alcance del tipo Scud y 53 Al-Hussein. Cuando los inspectores de la Comisión Especial UNSCOM abandonaron Irak en diciembre de 1998, el informe de la agencia de la ONU afirmó que había localizado y destruido la mayoría de los misiles iraquíes. Todos los Scud, menos 2, habrían sido eliminados, aunque miembros del equipo de inspectores no descartaron que Saddam Hussein hubiera logrado mantener oculta una reserva estratégica. En diciembre de 2002, y a resueltas de una filtración periodística del contenido del informe librado por Saddam Hussein sobre sus arsenales, tal y como exigía la resolución 1441, se supo que el régimen baasista habría logrado, entre otros objetivos, duplicar el alcance de 400 de sus 819 misiles Scud, merced a la tecnología militar suministrada por unas 80 empresas alemanas desde la década de 1970. El informe de Bagdad, publicado parcialmente por el diario Die Tageszeitung, reveló que las empresas alemanas, entre ellas gigantes industriales como Siemens, Degussa o Hochtief, habrían vendido material de alta tecnología a Irak. El régimen de Saddam Hussein utilizó por primera vez armamento químico en 1983, durante la guerra contra Irán. Bagdad temió perder ese año el conflicto que había desencadenado 3 años antes. El régimen teocrático iraní lanzaba sobre el frente un número de tropas que superaba ampliamente a las iraquíes, cuya moral se estaba debilitando. Los iraníes, además de su ventaja numérica, utilizaban con éxito el lanzamiento de misiles contra objetivos iraquíes. Saddam Hussein decidió entonces utilizar por primera vez armamento químico contra las oleadas de guardias de la revolución iraní. Las fuerzas iraquíes utilizaron gases tóxicos contra los iraníes y posteriormente, en marzo de 1988, contra la población kurda de Halabja, Irak, donde habrían perecido unas 5.000 personas. Desde entonces, cada intento de privar a Saddam de su arsenal de destrucción masiva solo ha hecho que confirmar su convencimiento de que este armamento le era necesario para mantenerse en el poder. El armamento químico, aunque sin llegar a ser utilizado, también desempeñó un papel significativo en la Guerra del Golfo. En la víspera del desencadenamiento de la Operación Tormenta del Desierto, el secretario de Estado, James Baker, viajó a Ginebra para reunirse con el viceprimer ministro iraquí, Tariq Aziz, a quien hizo entrega de un mensaje del presidente George Bush para Saddam Hussein. La carta contenía la promesa, como relata Baker en sus memorias, The Politics of Diplomacy, de que si Irak utilizaba su arsenal químico contra las fuerzas estadounidenses, Estados Unidos respondería con la más dura respuesta posible. Los dirigentes iraquíes captaron el mensaje. Si no empleaban el armamento químico, Bush no les derrocaría el régimen.
La utilización de armamento químico nunca ha sido reconocido públicamente por Bagdad, aunque fuentes occidentales mantienen que lo habría utilizado en 195 ocasiones entre 1983 y 1988, sobre todo contra los kurdos. Pero los inspectores de la ONU se retiraron en diciembre de 1998 de Irak sin haber podido establecer exactamente las cantidades del gas nervioso BX, anthrax o botulinum toxin, que causa la muerte por parálisis muscular, que seguían en manos del régimen. 2 golpes de suerte, sin embargo, permitieron a los inspectores hacerse una idea de lo que Saddam ha podido estar escondiendo en el último decenio. En una ocasión, los inspectores localizaron documentos sobre la fabricación del gas BX mientras inspeccionaban una instalación de armamento químico. Otra vez dieron con un manojo de documentos al interceptar a 2 oficiales iraquíes que transportaban un maletín repleto de papeles en los que se hacía referencia a programas relativos al anthrax. El golpe más afortunado para los inspectores se registró en agosto de 1995, cuando 2 yernos de Saddam Hussein, el coronel Hussein Kamel Hassan al-Majid y su hermano Saddam, huyeron a Jordania y se convirtieron en una mina de información. Las revelaciones de Hussein Kamel condujeron a los inspectores hasta una granja donde descubrieron 1,5 millones de páginas sobre los intentos iraquíes de desarrollar armamentos químicos, biológicos y nucleares. Hussein Kamel mostró la cara oculta de la luna a los inspectores internacionales, pero su confesión le costó la vida. Aparentemente perdonados por su suegro, los 2 hermanos regresaron 6 meses después a Irak en compañía de sus esposas, Ragdad y Rana. 3 días más tarde, los 2 fueron asesinados en el domicilio de sus padres. Desde entonces, el régimen ha negado por activa y por pasiva que esté desarrollando un programa de armamento biológico. El armamento biológico, aunque no parece ser ideal para usos militares, habida cuenta de que la mayoría precisa bastantes días para ser preparado y tiene una utilización limitada en el campo de batalla, ofrece, sin embargo, la posibilidad letal de extender una enfermedad a través de un virus o una bacteria. Los agentes biológicos pueden desarrollarse en plantas móviles y pequeñas, lo que habría podido permitir a Bagdad hacer completamente opacos sus trabajos. Las sospechas estadounidenses se han basado en informes que hacen referencia a que Irak habría sido capaz de construir las plantas que en el pasado estuvieron dedicadas a la producción de armas químicas y biológicas y que fueron destruidas por aviones estadounidenses en 1998. Otra de las preocupaciones estadounidenses se ha centrado en los últimos años en la posibilidad de que los iraquíes pudieran utilizar aviones para atacar con armas biológicas o químicas. En este sentido, se ha señalado a un proyecto denominado Al-Baya, que no fue incluido en las sanciones aprobadas por la ONU. Este proyecto pretendería transformar un avión de fabricación checa en un aparato con pilotaje automático. La administración Bush consideró que este tipo de avión podría transportar armamento en sus alas. Todas las instalaciones aéreas iraquíes fueron bombardeadas en una operación dirigida por Estados Unidos en 1998, aunque fuentes occidentales no han descartado que algunos de los aparatos Al-Baya se salvaran de la quema. El programa nuclear iraquí tiene otra y más larga historia. Los primeros esfuerzos se remontan a los tiempos del proyecto Átomos para la Paz, puesto en marcha en 1956. 6 años después, en 1962, Irak comenzó a construir su primer reactor nuclear, merced a la cooperación de la Unión Soviética, que posteriormente, en 1967, también contribuyó a modernizarlo. Irak firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, en 1968 y lo ratificó un año después. Pero en 1971 puso en marcha un plan con el que pretendió sortear los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional. En aquel tiempo, el programa nuclear iraquí era responsabilidad de la denominada Comisión de Energía Atómica de Irak, IAEC, según sus siglas en inglés. En realidad, un pequeño departamento integrado dentro del Ministerio de Educación Superior. Y su máximo responsable era Khidir Hamza. Las instalaciones se construyeron en Al-Tawaita, a unos 17 kilómetros al sur de Bagdad. Khidir Hamza, que en 1994 huyó a Estados Unidos, sigue siendo una de las principales fuentes para desentrañar el misterio de la familia nuclear iraquí. Hamza fue abordado a fines de 1971, según su propio relato, por 2 miembros del IAEC, el doctor Moyesser Al-Mallah y el nuevo director del Centro de Investigación Nuclear, Hussam Sharif, ambos miembros del partido baasista. Al-Mallah y Sharif pidieron a Hamza que desarrollara un plan para adquirir armamento nuclear. Le aseguraron que el proyecto contaría con la financiación necesaria a través del entonces vicepresidente iraquí y vicepresidente del Consejo de Mando de la Revolución, Saddam Hussein.
Hasta entonces, el programa nuclear iraquí había sido poco ambicioso y con limitada financiación, que esencialmente procedía de diversos proyectos de ayuda internacional. Hamza cedió a la tentación de convertirse en el Werner von Braun de Irak. Presentó un informe de 50 páginas que fue revisado por miembros del Consejo de Mando de la Revolución y aprobado en 1972 por Saddam Hussein, no por el entonces presidente el-Bakr. La parte central del plan de Hamza se basó en la adquisición de un reactor en el extranjero para producir plutonio. Desde el momento en que Irak había suscrito el TNP, este reactor debería estar sujeto a una revisión bianual por parte de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, AIEA, por lo que las autoridades iraquíes decidieron no consumar su ingreso en el organismo supervisor. Bagdad, de esta manera, y según la versión de Hamza, había puesto en marcha 2 experimentos al mismo tiempo, uno nuclear, el otro político, destinado a demostrar cómo un régimen puede llegar a adquirir armas nucleares bajo la cobertura de un programa nuclear civil. Lo primero que Saddam Hussein hizo para sortear a los investigadores internacionales fue situar a su gente dentro de la AIEA, averiguar qué sabía el organismo sobre los planes iraquíes y tratar de influir en sus decisiones. En septiembre de 1973, al-Mallah Hamza y el ministro de Educación Superior, Hisham al-Shawi, viajaron a Viena con el propósito de conseguir un puesto para Irak en el Consejo de Gobernadores de la AIEA y tuvieron éxito. Al-Shawi obtuvo un sillón al tiempo que en la embajada iraquí en Viena se creaba un puesto de nueva planta, Scientific Attaché, que fue ocupada por Surur Mohammad Mirza, hermano de un guardaespaldas de toda confianza de Saddam Hussein. Al-Shawi se apuntó además un importante tanto al lograr que un físico nuclear iraquí, Abdul Baid al-Sahi, fuera nombrado inspector de la AIEA. A finales de 1974, Irak contaba ya con unos 200 investigadores y en abril de 1975, un destacado físico, Jafar Dia Jafar, regresó a Bagdad después de haber trabajado varios años en el Centro de Investigación Británico de Harvard y en el CERN, el Laboratorio Europeo de Física Nuclear con sede en Ginebra. 4 años después, Jarfa, que a su talento unían unas interesantes conexiones con la alta sociedad iraquí, su padre había sido ministro con el último rey de Irak, fue nombrado vicepresidente de la Comisión Iraquí de Energía Atómica. Los principales científicos del programa nuclear serían, a partir de entonces, el propio Jafar Hamza, responsable del programa del reactor, y el reconocido radioquímico Hussein al-Sharistani, que dirigía el programa de separación del plutonio. En 1974, Francia fue el primer país en ser abordado por Irak para obtener un reactor capaz de garantizar una sustancial producción de plutonio. Pero el endurecimiento de los controles internacionales después de que la India realizara ese mismo año su primera prueba nuclear frustró la operación. El régimen de Bagdad puso su mirada entonces en Canadá y en el reactor Candu, que precisamente era el tipo de instalación utilizada por la India. Finalmente, Bagdad optó por 2 tipos de reactores franceses que operaban con uranio altamente enriquecido. Hamza inició las negociaciones con Francia para la adquisición de un reactor MTR, un derivado del reactor Osiris. La cosa ya se había determinado, ahora faltaba ponerle un nombre. Francia bautizó el reactor que iba a vender a Irak como Osirak, Os más Irak. Los iraquíes, por su parte, prefirieron denominarlo Tamuz I, en recuerdo del mes del calendario islámico en el que el partido Baas accedió al poder en 1968. El pedido iraquí, en cualquier caso, incluyó otro reactor, este menos poderoso, que denominó Tamuz II, ISIS para los franceses. Días antes de viajar a Francia para cerrar la operación Oirak, en septiembre de 1975, Saddam Hussein declaró a una revista de Beirut que su país se había comprometido en el primer intento árabe de armarse nuclearmente y posteriormente, en otra declaración, argumentó que el esfuerzo iraquí estaba destinado a contrarrestar el arsenal israelí. El acuerdo entre Francia e Irak fue concluido en 1976, aunque desde el mismo momento de la firma las autoridades francesas no ocultaron su preocupación por el uso que podría tener la alta tecnología que iban a suministrar a Bagdad. Hubo incluso un intento de última hora por parte de París de modificar el contrato, pero Irak se opuso. Algunos comentaristas iraquíes subrayaron entonces, para calmar al gobierno francés, que Osirak no sería construido bajo tierra, sino que sería cubierto por una cúpula vulnerable, de lo que cabía inferir que la utilización del reactor sería únicamente de carácter pacífico. Pero Irak presionó a Francia para que construyera otra instalación bajo tierra. París se negó en redondo. La infraestructura de Irak fue realizada entre 1976 y 1979 y la construcción del reactor, para la que se firmaron contratos con la empresa italiana Snigna Techint y la alemana Nukem,
Entre otras, se inició en 1979. Ese año, en junio, Saddam Hussein consolidó su poder con el derrocamiento de El Bakr. A principios de 1979, Homi Sedna, entonces jefe del programa de armamento nuclear de la India, recibió un grupo de científicos iraquíes que demostraron un gran interés en la posibilidad de utilizar el plutonio producido en plantas como las que pretendían comprar a la India para la fabricación de armamento nuclear. Sedna nunca ha explicado qué interpretación dio al interés de los científicos iraquíes, pero las especulaciones sobre los propósitos de Bagdad no cayeron en saco roto en Israel. Los acontecimientos no tardaron en precipitarse. En junio de 1979, Saddam Hussein consolidó su poder con la dominación del presidente El Bakr y 2 meses después protagonizó una gran purga que costó la vida, entre otros, a 7 científicos y diversos ingenieros. Una vez consumada la limpieza, Saddam Hussein convocó para el 18 de septiembre siguiente una inesperada cumbre en Al-Tuwaida, con responsables del programa nuclear, entre ellos Jafar y al-Sharistani. Hamza estaba entonces en el extranjero. El líder máximo, según la versión de Hamza, quería saber cuándo el programa para la fabricación de plutonio estaría listo. Osrak aún tenía por delante mucho camino por recorrer y al-Sharistani, un chií de origen iraní encargado del programa de separación del plutonio, fue quien le contestó. Saddam Hussein no quedó satisfecho y ordenó su arresto. Jafar intercedió por su colega, pero también fue detenido. Al-Sharistani fue condenado a cadena perpetua en la temida cárcel de Abu Ghraib, donde cumplió 11 años de condena. Logró escapar durante la Guerra del Golfo y se instaló en Londres. El potencial de Irak fue objeto a partir de entonces de una gran controversia, alimentada en buena parte por los ambiguos resultados de las investigaciones realizadas por la AIEA, a menudo víctima de sus mismos objetivos, que deberían ser complementarios, pero que también resultan a veces contradictorios, su deseo de promocionar la tecnología nuclear y al mismo tiempo su propósito de regular esta misma tecnología para que no pueda ser utilizada para objetivos militares. La AIEA no resolvió sus dudas, pero Israel no dudó en ningún momento. Israel trató de destruir por primera vez los planes nucleares de Irak el 6 de abril de 1979. Las carcasas de 2 reactores estaban almacenadas en una planta de la compañía francesa Constructions Navals et Industrielles de la Méditerranée en la Seyna-sur-Mer, cerca de Toulon, desde donde debían ser embarcadas con destino a las instalaciones de Irak. En una operación del Mossad, los servicios secretos israelíes, 7 comandos colocaron 5 cargas explosivas en las carcasas y las detonaron. El programa nuclear iraquí sufrió un retraso de al menos medio año. La mayor parte de los daños causados en las carcasas de los reactores fueron reparados, pero se detectaron otras graves fracturas. El dilema que se planteó a los dirigentes iraquíes era reconstruir las carcasas completamente, como aconsejaban los técnicos, lo que exigiría 2 años adicionales de trabajo, o arriesgarse a una reparación que podría terminar reduciendo el periodo de funcionamiento de la central. Bagdad, que no estaba dispuesto a demorar más sus planes, se inclinó por la última opción. Irak o Tammuz I siguió así su tortuoso camino, jalonado de sabotajes y asesinatos aparentemente perpetrados por los servicios secretos israelíes, entre otros un ataque a la firma italiana Snyatechin, que en 1980 suministraba a los iraquíes tecnología para el reprocesamiento del plutonio, o el asesinato en junio de 1980 del ingeniero nuclear egipcio Yehya al-Meyar, contratado por Bagdad. El nombre de Tammuz se corresponde con el de un mes de calendario islámico, pero es anterior al Islam. Su origen se remonta a Dumuzi, dios sumerio de la agricultura, cuyo culto se observó durante 4.000 años. Los sumerios conmemoraban la muerte de Dumuzi para asegurar la continuidad de la vida en la tierra, pero los israelíes borraron del mapa a Tammuz I antes de nacer. Al amanecer del 7 de junio de 1981, 8 F-16 Falcons y 6 F-15 Eagles que les proporcionaban cobertura, emprendieron una de las misiones más osadas de la historia de las Fuerzas Aéreas de Israel. Volando a baja altura a través de los espacios aéreos de Jordania, Arabia Saudí e Irak, alcanzaron Al-Tawaita en apenas 1 hora. La cúpula de Irak era un blanco fácil. En 80 segundos los pilotos israelíes dejaron caer 13 bombas sobre la central. Solo una pareció errar el tiro. El reactor resultó triturado y el edificio se derrumbó como un castillo de naipes. Eran las 6:35 de la mañana,
hora local, y las fuerzas aéreas israelíes acababan de realizar con éxito la misión a más larga distancia de su historia, a 1.100 kilómetros de su base, un recorrido que prácticamente era el límite del radio del combate de los F-16 Falcons. Irak no sobrevivió esta vez. En septiembre de 1980, poco después de estallar la guerra entre Irak e Irán, la central fue bombardeada por F-4 Phantoms iraníes, pero sufrió escasos daños. El gobierno israelí, encabezado por el nacionalista Menachem Begin, hizo hincapié en que el momento elegido para el ataque de 1981 obedeció al deseo de destruir la instalación antes de que entrara en servicio y fuera radiactiva. La versión iraquí, facilitada por Hamza, sugiere que los técnicos franceses estaban avisados del ataque, por lo que esa mañana no acudieron a la central, y que la bomba, que no acertó con el reactor, no fue un error israelí. Según Hamza, la bomba cayó sobre un túnel de 30 metros que conectaba Ozrak con un laboratorio. Por su parte, Víctor Ostrovsky, coautor de By Way of Deception, creyó haber encontrado una prueba de la posible implicación francesa. Damien Chasped, un técnico francés que había sido reclutado por el Mossad, accedió a depositar dentro del edificio una maleta que contenía un artefacto explosivo de construcción casera. Por razones desconocidas, Chasped se entretuvo en el interior y fue la única víctima. El raid israelí provocó un ruido diplomático extraordinario y 2 decenios después, en la perspectiva de un posible ataque estadounidense contra Irak, no deja de contener una grave ironía. Margaret Thatcher, primera ministra británica, tronó: un ataque en estas circunstancias no puede tener justificación, representa una grave violación del derecho internacional. Jane Kirkpatrick, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, se declaró sorprendida y comparó el ataque con la invasión soviética de Afganistán. Y el diario Los Angeles Times calificó la operación de terrorismo de Estado. La tormenta se desató en la ONU. Israel proclamó en el máximo organismo internacional que Saddam Hussein estaba tratando de desarrollar armas nucleares y que por lo tanto su acción fue en legítima defensa de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Otros países mostraron un desacuerdo con esta interpretación por cuanto consideraron que no existían pruebas de que el programa nuclear iraquí en fase de desarrollo pudiera ser descrito como un proyecto militar agresivo o dirigido contra un país determinado. Según la Carta de la ONU, cualquier acción de un Estado contra otro Estado que no representa una amenaza inminente es ilegal. El Consejo de Seguridad aprobó una resolución por la que se condenó la acción israelí, incluido el voto del representante de Estados Unidos, que tradicionalmente utiliza su derecho a veto para evitar cualquier crítica a Israel. La administración Reagan incluso bloqueó el suministro de más F-16 Falcons a Israel, aunque las aguas volvieron rápidamente a su cauce unos meses más tarde. Washington reanudó sus suministros militares a Israel. Irak trató inicialmente de reemplazar Irak con otra central, pero pronto abandonó sus propósitos. Arabia Saudí le ofreció su apoyo financiero. El presidente francés, François Mitterrand, anunció un acuerdo de principios para reconstruir Irak después de haber mantenido consultas con el viceprimer ministro iraquí, Tariq Aziz, en agosto de 1981. Pero Irak finalmente renunció a sus planes iniciales, aunque nunca dio una explicación satisfactoria. La próxima vez que el armamento iraquí de destrucción masiva volvería a ser motivo de discusión internacional fue durante la guerra contra el Irán del Ayatollah Khomeini. Los orígenes del programa nuclear iraquí se explican por la consolidación de Israel como la única potencia nuclear de Medio Oriente. Los primeros misiles Scud fueron adquiridos por Bagdad después de la guerra árabe-israelí de 1973 y del desarrollo de las primeras armas nucleares por parte de Israel. En este contexto, la destrucción del reactor nuclear de Ozrak hizo retroceder varios años a los esfuerzos iraquíes, pero también estimuló su resolución a dotarse de armas químicas para compensar la superioridad nuclear israelí.